Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero compartir contigo un tema muy interesante. ¿Alguna vez te has encontrado con personas que son altivos, altaneros, que se creen la última Coca-Cola? Pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tipo de personas. ¿Cuál es el consejo que le da Dios a este tipo de personas y cómo lidiar con cada uno de ellos? Así que te voy a pedir que te suscribas, que te comentes, que compartas y que te quedes hasta el final porque vamos a hablar un tema muy interesante que sé que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Así que te invito a que te suscribas. Como bien decía en la introducción, mis hermanos, ya me conocen, soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero hablar acerca de un tema muy interesante, acerca del tema la arrogancia de la altivez. La arrogancia de la altivez. Decía en la introducción que a veces no sé si usted se ha encontrado con personas que son altamente altivas, que se creen más importantes que los demás, todo porque tienen un apellido sonoro, quizás porque tengan una buena cuenta de banco, que no es malo, quizás porque tengan una gran y hermosa casa, que tampoco es malo, quizás porque tienen un auto de lujo, una jipeta último modelo, son personas quizás de apariencia física muy hermosas, muy elegantes, etcétera. La lista sería larga, pero nosotros lamentablemente como seres humanos cuando tendemos a tener algo que no teníamos o nacimos con una bendición, ya sea de ser rico, tener dinero, estar acomodado o la bendición de ser hermoso, así como yo, pues las personas tienden a ser un poco más altivas que el resto de los demás y tienden como a sentirse más importante que los demás. Y la gente no entiende que todos somos iguales, solo que somos diferentes. Repito, todos somos iguales, pero somos diferentes. Hay negros, hay blancos, hay amarillos, hay alto, hay bajito. Cuando Dios creó la humanidad y cuando Dios ve la humanidad, solamente ve una raza. Él no ve blanco, él no ve negro, él no ve chino. Dios solamente ve una raza. ¿Sabe cuál es? La raza humana. Entonces no entiendo cómo hay personas que porque tienen una posición social privilegiada se sienten más importantes que los demás. Tratan a los demás como inferior a ellos mismos y sienten que por su posición social, por su apellido sonoro, por su condición de quizás verse un poco más elegante y más de apariencia mejor que otras personas, pues tienden a discriminar a las otras personas. Y lo triste de eso es que no solamente existe ese tipo de trato dentro de la vida secular de la persona, lo cual es normal. También existe dentro de las iglesias, lo cual es un poco triste porque se supone que Cristo, Dios, no discrimina a nadie. Pero en la iglesia, supuestamente, entre comillas, no discriminamos a nadie, pero hay que estar consciente y claro de que sí hay discriminación. En toda institución humana hay corrupción y la iglesia es una institución humana a pesar de que es de origen divino, pero está compuesto por seres humanos y como está compuesto por seres humanos está propensa a la corrupción, al fraude y a la discriminación. Hay personas que se sienten más importantes que otros porque tienen un trabajo que devenga un buen dinero y entonces quizás ve al otro que devenga menos dinero con ojos de altanería. La Biblia habla mucho acerca de la altanería. La Biblia habla mucho acerca de la persona que es altiva. De hecho, la Biblia dice, hablando del Señor, que al altivo Dios lo ve de lejos, mas al humilde le da gracia. Entonces la premisa aquí sería la siguiente. Tratemos de no importa la posición que nosotros tengamos en una empresa, en una iglesia, en cualquier institución humana, cualquiera que sea tu posición, mientras más alto es tu posición, más humilde debes de ser. Porque en la vida dice un dicho que el mundo da mucha vuelta. En realidad da una vuelta, pero el mundo da mucha vuelta y hoy tú estás arriba, pero mañana puede que estés abajo. Por eso ten mucho cuidado a quien tú pisoteas cuando vas subiendo, pues es posible que esa misma persona que tú pisotees te la encuentres cuando tú estés bajando. Es importante ser humilde en esta tierra. Y la Biblia da el remedio para la altivez y para la arrogancia. Mira, en el libro de Jeremías,
Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. El Señor, el Eterno, le da una palabra a Jeremías para el pueblo de Israel. Le dice, así dice el Señor, el profeta Jeremías hablando, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso se gloríe en su fuerza, ni el rico se gloríe en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprenderme que yo soy Dios, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Fíjense que aquí el Señor pone como ejemplo a tres tipos de personas. Dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría. Caramba, cuántas personas que tienen un grado alto de conocimiento secular, bíblico, no importa, científico. ¿Cuántas personas hay que tienen el privilegio de conocer muchas cosas, de conocer de varios temas? Y eso muchas veces le hace como gloriarse. Pues no, mire, el Señor dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría. ¿Es mala la sabiduría? Claro que no. De hecho, la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor, que Él es rico para con sabiduría y te va a dar la sabiduría necesaria para resolver tus problemas. Te va a dar la perspicacia de poder actuar en momentos difíciles, de decisiones difíciles. No es mala el ser inteligente. De hecho, la Biblia nos insta a que seamos inteligentes, a que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí el problema es cómo utilizamos esa sabiduría que Dios nos ha dado. Santiago habla de una sabiduría que es animal, que es terrenal, que es esa sabiduría para hacer lo malo, esa sabiduría para egoísta, que solamente busca lo suyo propio y no el bien de los demás. Santiago habla de que esa sabiduría es terrenal, diabólica. Pero hay una sabiduría que es la que viene de Dios, que es con el fin de buscar lo bueno, de ayudar a los demás, de hacerte crecer como persona. Fíjate, el profeta Jeremías, repito, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. No importa el grado de conocimiento que tú adquieres en esta tierra. Si te graduaste de la universidad, no discrimine a aquel que no se ha graduado, que no tuvo la oportunidad que tú tuviste de estudiar. Si eres un gran líder de iglesia, de la sociedad, un gran político, sea cual sea tu posición, un empresario, un gerente, trata de tratar al que está por debajo de ti con justicia. Porque fíjate que el versículo dice al final, yo que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia. Dios es el justiciero Dios es el justiciero de aquellos a los cuales no se le hace justicia. Si tú estás en un grado de posición alto, donde diriges personas, donde la vida te ha premiado con una posición privilegiada, tienes que tener cuidado cómo tratas a los de abajo, porque te repito, la vida da mucha vuelta. Y hoy tú estás arriba, pero mañana quién sabe. Entonces Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Podemos hablar acerca de la cultura griega, que cuando se habla de sabiduría tenemos que hablar de los griegos, porque fue la cultura que más explotó el tema de la sabiduría humana, con Sócrates, Platón, Aristóteles y todos estos tipos que Dios le dio el privilegio de conocer más allá de lo sencillo, personas que trascendieron la historia por su grado de conocimiento. Y qué tanto podemos hablar también de los científicos como Sir Isaac Newton, aquel que descubrió la ley de la relatividad. Podemos hablar también de Pascal, podemos hablar también de tantos hombres como Albert Einstein, podemos hablar también de Stephen Hawking, que independientemente de que no creyesen en Dios, tenían el conocimiento y la sabiduría. Bueno, este último Stephen Hawking, Dios le dio un conocimiento estratosférico, uno de los científicos más grandes del siglo XX. Sin embargo, toda su vida se dedicó a ¿qué? A ignorar la existencia de Dios. Y no solamente a ignorarla, porque hay personas que ignoran que Dios no existe. Hay personas que, bueno, no le interesa que Dios existe. Pero este hombre, este último, se enfocó no solamente en no creer en Dios, sino le hizo la guerra a Dios mismo y a aquellos que creen en Dios, tratando siempre de demostrar que Dios no existe. Se envaneció su corazón. Se envaneció de tanto conocimiento, quiso
contender con aquel que le dio el conocimiento, porque la Biblia dice que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Todo conocimiento que tengamos los hombres, de ciencia, de educación, de política, todo eso te lo da la capacidad que Dios te da de poder adquirir conocimiento e inteligencia. Pero también el profeta sigue diciendo algo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder. ¿Cuántas naciones que hoy en día se disputan el liderazgo mundial, se glorían de que son las grandes urbes como Estados Unidos, como China, como Japón, como Rusia, como Inglaterra, Brasil de este lado? Y siempre el poderoso, lastimosamente Dios creó al ser humano, pero el ser humano creó al esclavo. Siempre en la historia humana el más vivo, siempre en la historia humana el más vivo siempre trató de vivir del más débil, siempre trató de subyugar a aquel que era más débil que él. Y la gente se ufana cuando tiene poder, ya sea adquirido a través del dinero, a través de cohecho, a través de posiciones. Y siempre en esta tierra lamentablemente es un mundo caído, y vamos a ver este tipo de cosas siempre. Personas que cuando tienen poder, ya sea militar, político, económico, van a querer siempre abusar del más débil. Dios le dice a través del profeta: no se alabe el poderoso en su poder. Pero también dice algo muy importante: ni el rico en su riqueza. ¿Cuántas personas que hoy en día han prosperado económicamente y tú lo ves ufanándose en las redes sociales del dinero que adquirieron? Bueno, gloria a Dios si tú has progresado. No estamos diciendo que progresar sea malo, al contrario, estamos diciendo que toda dádiva y don perfecto, toda bendición viene de Dios. Pero el ufanarte y decirte yo sí, yo tengo, yo tú y tú no. Lastimosamente en esta vida hay un dicho que dice que el que nada tiene, nada vale. Si tú no tienes estatus, no tienes dinero, no tienes apellido, lastimosamente inclusive la justicia no te trata igual. Hablamos de justicia en esta tierra, pero en esta tierra no hay justicia. En esta tierra no hay justicia. Lamentablemente es así. La justicia es para el pobre, para el menesteroso, para el que no puede comprar la justicia, porque la justicia hoy en día se vende. Sobre todo los ricos. Los ricos hacen lo que le da la gana siempre. Bueno, hay una historia en la Biblia del rico y Lázaro, donde el rico entendía que como era rico, pues Dios lo había prosperado, porque en ese tiempo había una concepción de que si tú eres rico era porque Dios estaba contigo, pero si tú eres pobre es que Dios no estaba contigo. Sin embargo, la Biblia dice que este rico fue llevado al lugar de tormento una vez que murió, porque en vida no mostró misericordia, simplemente mostró ufanarse de su riqueza, de sus grandes banquetes con sus amigos, pero nunca mostró misericordia con el hambriento, con el menesteroso, como lo enseñaba la Biblia. Sin embargo, vemos al pobre que no por pobre se salvó, sino porque obviamente mostraba obra de justicia, aunque no lo detalla la Biblia. Porque nadie se salva por pobre ni se pierde por rico. No, es difícil que el rico entre al reino de los cielos, pero no imposible. Entonces, tenemos que cuidarnos de estas tres cosas: de gloriarnos en ser poderoso, en la riqueza y en la sabiduría. La humildad ante todo. Pedro dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, y Él a su debido tiempo nos va a exaltar. Y aprendamos de Jesús que, según Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo hablando, dice que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo murió, y muerte de cruz. Y por esa humillación Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua un día confiese que Jesús es el Señor. Hay bendición en la humildad. El profeta dice, vuelvo y leo el texto: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y entenderme. Creo que es la única parte en la Biblia donde Dios permite que el hombre pueda gloriarse en algo, y es en conocerle y entenderle. Dios quiere que tú te gloríes, que te sientas satisfecho, que te sientas bien y orgulloso, en buena lid,
de conocerlo y entenderlo. Tú dirás, pero ¿quién puede conocer y entender la mente de Dios? Bueno, que el texto no está diciendo que entiendas la mente de Dios. Está diciendo que lo conozcas y que entiendas qué es lo que pide y quiere Dios de ti. Y obviamente la única manera de conocer a Dios es la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Así que ya tú sabes, no te gloríes, siempre humilde, porque Dios mira de lejos al altivo, más al humilde le da gracia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima.